Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de programación en Python. Hoy vamos a aprender sobre funciones y módulos. Esos son como tal unidades lógicas de programa que nos permiten pues dividir, organizar el contenido de los códigos en secciones más sencillas y sobre todo para la parte cuando tenemos operaciones que son muy repetitivas, ¿sí? Como puede ser en este caso una subrutina para la diferenciación, integración numérica, algo para ecuaciones diferenciales, identificación de límites, todo esto. Entonces, nosotros podemos asignar espacios dedicados en Python en donde declaramos una parte del código que va a ser repetitivo, eso le vamos a llamar función. Y bueno, si nosotros tenemos varias funciones y queremos sacarlo del código principal, nosotros vamos a crear algo llamado módulo. Que en ese caso, el módulo pues sería otro archivo, como de Python, en donde vamos a guardar todas esas funciones que hemos creado e inmediatamente vamos a hacer un llamado o vamos a importarlo como si fuera una importación de librerías en nuestro código principal para simplemente llamarlas y ejecutarlas. Entonces vamos a empezar de una vez con esto. Vamos a abrir Spider y vamos a guardar nuestro archivo, en este caso x3. ¿Listo? Y déjenme hacer lo siguiente. Vamos a crear, en este caso, una variable a de 23.4, b va a ser igual a menos 45.4, c va a ser igual a menos 67.23. Ok, bueno, yo a estas cosas yo quiero hacer sumas, quiero hacer como una especie de calculadora, voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar y voy a dividir. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente y que me aparezca el resultado, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una variable x, en este caso, perdón, en donde va a tener el resultado. Y voy a colocar aquí, este va a ser a más b, ¿ok? Lo que se sume, a más b más c. Ujú. De ahí voy a imprimir el resultado. Vamos a hacerlo nada más con dos mientras para que se entienda un poquito más. A más b, ok. Y vamos con print. Vamos a imprimir. El resultado de la suma es, ponemos por ciento f porque es una flotante y queremos que imprima en ese caso hasta 3 dígitos después del punto decimal, después del espacio, ponemos por ciento, paréntesis, imprimimos y. Perfecto. Esto fue la suma. Ahora voy a copiar todo esto y voy a poner la resta. ¿Sí? El resultado de la resta es y. No importa que esté usando la misma variable. ¿Qué está pasando aquí? Nada más está reescribiendo. ¿Sí? Estoy usando la misma variable. Solamente la estoy reescribiendo con el valor de la nueva operación. Voy a hacer lo mismo, pero aquí multiplicación. Para la multiplicación es con el asterisco o el resultado del producto es y. Ahí está. Vamos con eso. Por el fin y al cabo, la división, pues bueno, sería algo adicional. Bueno, vamos a poner de una vez la división. A entre b. O factor. Ok, tenemos y. Perfecto, ahí está, tenemos esto, repetitivo, no pasa nada, ok. Y bueno, si nosotros ejecutamos, pues ahí están todas las operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Ahora, vamos a agregar todo eso a una subrutina porque puede ser que en algún punto yo voy a estar dando datos y todo esto, o incluso, bueno, vamos a meter esta función. Vamos a hacer algo nuevo, aprovechando de una vez que estamos haciendo algo más robusto. ¿Qué pasa si yo le digo o le voy introduciendo los valores a Python desde la terminal? ¿Cómo hago eso? Entonces hacemos input y aquí voy a hacer lo siguiente. Lo que va a guardarse lo va a recibir, perdón, lo que va a recibir Python, input es simplemente para que espere de aquí
algo. Aquí le voy a poner el mensaje. Escribe el valor de A. Los puntos. Inmediatamente va a aparecer el mensaje cuando se ejecute y yo voy a hacerlo. Pero Python no lo va a reconocer inmediatamente. O bueno, puede que en ese caso le dé haga un casting y lo convierta en caso entero o no en el tipo de variable que yo quiera. Entonces yo puedo ser incluso más específico. Quiero decir que lo que entre, quiero que se convierta en flotante. O sea, yo sé que voy a hablar un número, estoy hablando de un valor numérico. En dado caso que no sea así, pues entonces va a haber un error. Perfecto. Porque puede ser que se me vaya algún signo y en ese caso alguna letra o algo y no meta un número, sino Python lo identifique como una variable tipo carácter y va a ser un relajo. Entonces mejor que lance el error. Ese va a ser el valor de B. Entonces, en input le estamos indicando que vamos a introducir un valor en la terminal con este mensaje previo para que nos indique, nos ayude qué es lo que vamos a hacer, o bueno, qué es lo que nos está pidiendo. Y todo eso se va a convertir, después de introducirlo a Python, se va a convertir a través de un proceso de casting a una variable flotante. Lo mismo con B. Entonces guardamos y ejecutamos. Ahí está, escribe el valor de A. Vamos a escribir que esto es el 14.5. Escriba el valor de B, 9 menos 43.65. Perfecto, ahí está. Lo puedo ejecutar de nuevo para hacer algo distinto. Escribe el valor de A. Es lo que le decía, ¿qué pasa si por ahí se me va esto? 45 en vez de escribir 3, escribo E porque me equivoqué. Ups. Claro, ya esto es muy diferente. Si yo no hubiese puesto el float, inmediatamente se hubiera convertido en carácter, en una cadena de caracteres. Y aquí hubiese sido un relajo, hubiera brincado el error más tarde. Entonces mejor de una vez desde el principio desde la introducción de la variable. Entonces, tenemos esto y ahora, ya que tenemos esto, vamos a crear la función. Ah, bueno, porque más adelante esto lo voy a estar repite. Por ejemplo, quiero que esa operación se haga constantemente. De repente esto lo voy a meter en un ciclo while. Va a ser como una especie de calculadora. Mientras sea true, quiero que se ejecute todo esto varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es un truco para que todo entre en indentación. Seleccione todo el texto y ahí con la tecla control más la tecla, en este caso, déjenme mostrarles en el teclado para que puedan ver cuál tecla me refiero. Control más esta tecla, inmediatamente va a pasar todo esto adentro de la indentación. Control y esta tecla, ¿ok? Entonces, aquí control, permítame. Lo siento, no me está haciendo caso. Lo siento, una falla técnica con mi teclado. Entonces vamos a hacerlo de manera manual, no hay problema. Simplemente los posicionamos ahí y vamos hacia atrás. Vamos a introducir todo esto dentro del ciclo while. Esto no debe pasar con tus teclados si tienen una distribución de teclado latinoamericano. Ese principal error fue por el teclado, la distribución que no está en latinoamericano, no la corregí antes, una disculpa. Bueno, ahí tenemos todo dentro del ciclo while. Ah, aquí se me estaba pasando esto, perfecto, ya está todo dentro del ciclo while. Recuerden, aquí voy a regresar hacia atrás y voy a poner un comentario indicando ese es el final del ciclo while. Y ejecutamos, ok, escribe el valor de A. No, pues 4. Perdón, aquí 4.32. El valor de B 5.1. Ahí está. Otra vez inmediatamente me está escribiendo nuevos valores, ¿no? Tas. Y voy haciendo ahí hasta que yo le presione C y se acaba el programa. ¿Ok?
Entonces, yo quiero que esto se simplifique y que no esté así flotando inmediatamente y que esté en un lugar muy grande, espacioso. Imagínense que quiero agregar más cosas a esto. Bueno, que no solamente sean sumas, que sean sino también potencias, que saque el logaritmo y todo eso. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear funciones, ¿sí? Entonces, una función, la estructura de una función es la siguiente. Def, que es la palabra reservada para indicar la función, ponemos suma, que es el nombre de la función que yo le voy a dar, e inmediatamente abro paréntesis. En el paréntesis se van a declarar todas las variables que van a entrar a la función. En este caso va a ser A, B. Debo hacer un paréntesis. Estas variables no necesariamente tienen que llamarse del mismo que van a tener que llamar aquí dentro del while para que se ejecuten. Yo aquí puedo poner en ese caso x, y y es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Cuando yo llame en ese caso la función e introduzca que en esa función va a ser a y b, automáticamente el valor de a y b se va a copiar a esas nuevas variables x y y que van a ser solamente exclusivas de esa función. Y se va a hacer la operación correspondiente con esas variables. O sea, las variables originales no se van a tocar. A menos que yo le indique, pero no. Que me mueva su apuntador y todo eso, pero aquí no va a ser el caso. Simplemente vamos a trabajar con variables nuevas que van a copiar esa información. Y bueno, lo mismo. Después, como en el caso de las estructuras de control if y while y for, dos puntos, enter e inmediatamente la indentación para indicar que todo lo que se va a escribir va a formar parte de esa función. Entonces aquí vamos a colocar, voy a crear una nueva variable llamada z, y z va a tener x más y. Listo, ya terminé, ya me hizo la operación. Entonces, como le digo en ese caso al programa que me regrese el valor del resultado, voy a utilizar la palabra reservada return, espacio z, ¿sí? Z. Entonces, aquí inmediatamente doy enter y vean, automáticamente ya después de poner el return ya sabe que en ese caso ya terminó el programa. Si quieren le puedo poner en este caso comentario en function, que ya no es necesario, pero bueno. Y aquí en la parte de donde yo llamo esto, puedo hacer lo siguiente. En vez de hacer esto, puedo poner suma, invoco la función suma y los variables, ahí está, de hecho, vean por favor, cuando escribo Python, dice suma y dice que de preferencia, pues bueno, van a ser en ese caso, no hay documentación porque es una función que yo he creado, y se debo colocar dos variables, x y y. Claro, en ese caso lo que voy a introducir son las variables a y b. No importa que no coincida el nombre, recuerden, cuando entre el código, inicia el código, lee aquí, declaraste una función, aquí declaraste una función, pasa a lo siguiente, entra el ciclo while, se cumple, pide valores, se almacenan en a y b, comentario, no hace nada, llega hacia acá, ok, invocaste la función suma. En la función suma dices que vas a introducir los valores de a y b, perfecto. A y b, los valores de a y b se van a copiar inmediatamente en las variables x y y que son de esta función en específico. Y con esos valores nuevos se van a hacer las operaciones que tú indicaste. Va a regresar un resultado. El resultado o la variable o el valor que está almacenado en la variable z se va a almacenar, perdón, ahora se va a entregar, se va a retornar y se va a guardar ¿en dónde? En y. De tal manera que cuando hagas esa asignación, la función mata o elimina completamente las variables x, y y z como si nunca hubiesen existido, permaneciendo las variables a y b intactas y creando, en este caso, la nueva variable y con el valor almacenado en z previamente. Entonces, ya después de esto, podemos hacer lo mismo con otras cosas más. O bueno, vamos a hacerlo aquí. Def suma. Vamos a poner aquí producto, no resta. O bueno, esto está de más porque al fin y al cabo, si le ponemos vamos a ponerle, sí, resta. Ahí está. Sería menos. Ahí está. Vamos a crear otra que se llame multiplicación.
¿No le pueden poner acento, por favor? División. Y en ese caso, vamos a sustituir las funciones resta, multiplicación, coma b, división. Perfecto. Y ojo, incluso no solamente puedo hacer eso, podemos darle, va a ser la función tan grande como nosotros querramos. También quiero que la función haga la parte de la impresión del resultado. O sea que aquí después de hacer el cálculo, el resultado de la suma es, aquí le tengo que poner en vez de y, z. No voy a hacer lo mismo por acá. Z. Voy a pasar todas las funciones, solamente las voy a invocar. Z. Y Z. Perfecto. Ahí está. Listo. Ya disminuí la parte esto. Un hábito, buen hábito es colocar o definir aquí, en este caso, área de funciones. Vamos a poner aquí área de funciones. Vamos a delimitar. Y vamos a poner aquí, abajito, el cuerpo principal del programa. Cuerpo del programa. ¿Vale? Ok. Cuando yo ejecute esto, me va a salir exactamente lo mismo. Claro, el valor de A, 4.5. 3.7, ahí está, las operaciones, perfecto, y me pide otra vez, en este caso, que yo introduzca nuevos valores para ejecutar. ¿Sí? Ojo, ¿qué pasa si yo solamente invoco las funciones de esta manera? Que no tengan y. Se van a ejecutar. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Quiero que vean acá. El valor de A, 4.5.1. Ahí está. Perfecto. Se creó la variable. Se crearon las variables. Se hicieron las operaciones al invocar en ese caso las funciones. Pero ¿qué pasó con ese caso Y? O el resultado que había se había almacenado en Y se pierde completamente. ¿Por qué? Porque no se asignó nunca a una variable. Pero si ustedes me preguntan, sí, Carlos, pero oye, aquí en Variable Explorer no aparece en ningún momento, inclusive cuando teníamos antes el Y, me aparecía esto. Creo que lo ejecuten, ahí está. Bueno, déjenme borrar esto, lo ejecutamos de nuevo. Claro, no estoy creando 4 variables diferentes, solamente estoy creando una. Y en ese caso, en ese punto, después de haber hecho la primera ejecución del ciclo, debía haber almacenado al menos el valor de la división. ¿Qué pasó? Aquí creé una variable dentro del mismo while. ¿Qué sucede? Esta variable dentro del mismo while se elimina cada vez, se formatea, por decirlo así, cada vez que terminas las operaciones dentro del ciclo. Es como que si nosotros creamos la función aquí, perdón, la función no, creamos la variable, hacemos todas las operaciones que queremos con él, e inmediatamente ya terminaron todas las órdenes que pertenecen dentro del ciclo while, inmediatamente vuelve a repetirse, pero antes de hacer esa repetición, automáticamente se elimina cualquier rastro de cualquier variable que se haya creado aquí. Por esa misma razón no aparecen A y B aquí en Variable Explorer. ¿Qué debo hacer aquí? Si yo quisiera en este caso al menos haber mostrado o que se vayan almacenando los últimos valores, haber creado antes esto. A igual a 0, no importa, con pura basura. Con valores ahí cualquiera y Y.
Ejecutamos. El valor de A, 3.4, 2.4. Ahí está. Ok. ¿Sí? Pero ¿por qué no sigue, por qué no sigue en ese caso imprimiéndose? Ah, bueno, la otra razón es porque sigue ejecutando se sigue ejecutando el código. Entonces, hasta que nosotros le pongamos aquí una especie como que un contador y break, lo cortemos de forma natural, no con el forzado de control C, pues bueno, no aparecerán las variables que se han almacenado en esa zona. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto la parte de funciones y quiero que vean. Entonces, si nosotros le quitamos esto, no va a pasar nada, se va a ejecutar la función. El valor z que se va a retornar de cada uno se va a perder porque no se va a asignar en ninguna especie de variable. ¿Sí? Y bueno, ahora quiero que en este archivo, esos fueron funciones. Ahora quiero que en ese solo archivo solamente se mantenga el cuerpo principal del programa y que el resto de las funciones se manden a otro documento, a otro archivo .py, que es el archivo que usamos de ejecución en Python. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una nueva pestaña. Podemos darle control N o darle clic aquí en New File. Cualquiera de los dos. Perfecto. Antes de guardarlo. Bueno, vamos a guardarlo. Vamos a darle el nombre. ¿Qué nombre? Ya no es X3. Vamos a darle funciones. O vamos a ponerle módulo. Ahí está. Módulo X. Ok. .py. Guardamos. Ahí está. Módulo X. Vamos aquí a nuestro X3 y vamos a copiar todas estas líneas del área de funciones. Las quitamos, perdón. Ahí está. Y las pegamos aquí. Perfecto. Módulo X. Ahora, esos dos archivos están guardados dentro de la misma carpeta. Están en la carpeta escritorio. Lo pueden ver aquí. Hasta desktop. El X3 y módulo X está igual en desktop. Entonces, ¿cómo le vamos a indicar al código de Python que necesita leer también este archivo donde están las funciones? Porque miren, en cuanto yo saqué las funciones, inmediatamente eso se puso en rojo. Oye, ¿qué suma? ¿Qué resta? ¿Qué multiplicación? ¿Qué es división? No existe nada de esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la palabra reservada llamada import. Voy a poner en ese caso módulo, que es el nombre del archivo. Módulo X. ¿Está? Módulo X. Y listo. Aquí ahora va a leer ese archivo y va a poner en ese caso aquí en principio módulo. Voy a indicarle que esas funciones forman parte de este archivo de módulo X. Entonces, ¿cómo hago eso? Módulo X punto y pongo suma, prácticamente como si fuera un objeto. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a copiar al principio de todo lo demás. Perfecto. Y ahí ya reconoce que cada una de las funciones pertenece a módulo X que nosotros importamos de esta forma. ¿Sí? Ejecutamos este código. Perfecto. Ya no hay ningún problema. Escribe el valor de A. 3.4. 12.4. Ahí está. Y sin problema. Nosotros podemos hacer lo que querramos, tan grandes como nosotros querramos. No hay límites. ¿Sí? Entonces nosotros así podemos ir organizando mejor nuestros códigos, ir haciéndolos cada vez más grandes y sobre todo más desarrollados, más estructurados. Y bueno, aquí, esta estructura nos va a servir más adelante para la importación de algunas librerías como NumPy y como Matplotlib, que vamos a trabajar para las cuestiones de arreglos, vectores, matrices y sobre todo en este caso también con las cuestiones de gráficas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que vamos a usar un nombre, una variable, una función que dependa de ese módulo o librería, voy a tener que colocar el nombre completo.
hay librerías que son muy largas, de nombres muy largos. Entonces yo puedo utilizar un alias, ¿sí? O un seudónimo por ahí, que voy a especificar de la siguiente forma. Voy a utilizar la palabra reservada as y voy a poner mex. Listo. Solamente quiero escribir esto. Esto va a ser un indicativo de módulo X. De tal forma que aquí, en vez de módulo X, voy a sustituir mex. Y va a ser exactamente lo mismo. Solamente que una palabra más corta para que no se haga tan grande la línea en donde estoy haciendo la ejecución. ¿Listo? Déjenme ejecutar, déjenme interrumpir esto. Ejecuto. Ok, recarga en este caso módulo X, perfecto, ahí está. Ya lo hizo. Ahora 4.3, 3.1, ahí está. Sin ningún problema. Entonces, hasta el momento ya vimos también cómo generar funciones, módulos e incluso podemos hacer funciones en donde salgan también más de un solo valor. Por ejemplo, vamos a hacer una combinación de todo esto en una función. Claro, quiero que una sola función se llame calculadora. Vamos a poner calculadora básica. Que me meta dos valores, A, B, dos puntos. Y, bueno, voy a crearle en este caso, operación. Vamos a crear una variable operación. Y vamos a mezclarlo con estructuras de control para que sea más grande. Vamos a colocar todas estas funciones, pero en una sola función. ¿Sí? Y como indicamos que queremos suma, ok. Que queremos resta, es esto. Que queremos multiplicación, eso lo vamos a indicar con operación. Entonces podemos hacer lo siguiente. Voy a crear una variable s en donde yo coloque lo siguiente. Todo el texto voy a colocar aquí. Y voy a poner introduce la operación a realizar. Podemos poner en ese caso diagonal n. Eso va a ser un salto de línea. Puedo dar enter. Va a pertenecer a la misma línea. Ok. Bueno, perdón. No, eso es dentro del propio, ¿cómo se llama? de la propia terminal. Ok. O simplemente desaparezcanla y aquí hacemos una concatenación. S va a ser igual a S más lo que vaya a agregar. O simplemente, como vimos, una operación aumentada más igual, le vamos a agregar claro, aquí entonces sí nos serviría en este caso n. Y vamos a poner operación igual a 1 y le ponemos suma. Y aquí le vamos a dar diagonal inversa n para que haga el salto. Y así lo vamos haciendo. Suma, resta. Y vamos poniendo 2 va a ser resta, 3 va a ser multiplicación y 4 va a ser división. Ok. Resta. Multiplicación. Se va a poner acento. Y división. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, vamos ahora, a colocar cuál va a ser la variable, en este caso la operación. Perdón. Vamos a quitar esto. Perdón. Yo estaba pensando que eso podemos hacerlo de afuera, pero mejor ya que estamos colocando aquí eso desde adentro. Vamos a crear aquí la variable operación. Y esto vamos a declarar que va a ser un valor entero. Input. Y vamos a ponerle aquí dos puntos o igual, en ese caso, valor de operación. Y listo, que lo almacene. Ok. Ahora, ya con esto vamos a crear
permítame, nada más para que tenga la misma indentación. Ahí está. Vamos a crear un condicional if. Okay. Y vamos a poner si operación es igual a 1, entonces, vean, se pone suma de rest, se pone en ese caso la indentación automática. Voy a decir que z va a ser igual a ¿quién? A más b. Bueno, vamos a utilizar las mismas variables que tenemos en el pasado, x y y, para que sea algo similar a lo demás. X y y. Perfecto. Y si quieren esto que pertenezca a la misma línea aquí, no pasa nada, solamente es una operación. Esto lo copio y lo replico para todo lo demás. 2, 3, 4. En ese caso aquí va a ser resta, multiplicación y división. Perfecto. En ese caso que sea el menú de operaciones que yo pueda realizar. Y al final retorna solamente z. Y se acabó. En function. Prácticamente aquí hemos almacenado, o bueno, hemos creado una función de calculadora básica en donde tiene cualquiera de las operaciones que yo requiera de manera individual aquí. Ah, bueno. Y si quiero, en ese caso, algo adicional, por ejemplo, vamos a suponer que quiero que me regrese z por 2. O bueno, sí, z por 2. O sea, u otra operación adicional aquí mismo. Pongo z y pongo z por 2. Automáticamente va a ser lo que haya resultado de z, lo va a imprimir, perdón, lo va a retornar en una variable, ok, y también va a retornar esa misma variable pero multiplicada por 2, porque podemos realizar más cosas. Entonces ya terminamos acá, nos vamos a x3. Voy a comentar todo esto. Voy a poner mex.calculadora básica a, b. Habíamos comentado que si no tenemos nada aquí al principio de asignación, inmediatamente esta información se va a perder. Por el momento vamos a ocupar simplemente todo lo que imprima y ver cómo aparece el menú y eso que es lo que me interesa. A ver si funcionó. Y ya después vemos los resultados que imprime de manera Ah, perdón, no coloqué aquí el resultado de la operación. Es cierto, un print del resultado de la operación. Deje ponerlo aquí. El resultado de la operación. Ahí está. Ahí mismo. Para que se imprima. Y ahora sí. Vea en ese caso que lo hizo correctamente. Entonces, guardo y ejecuto. Esto lo hice en módulo X. Que aquí creé en ese caso calculadora básica. Ok. Aquí en X3. Ya solamente comenté esto. Y dejé solamente lo que va la función con calculadora básica. Me va a aparecer el menú de la operación. Doy ejecutar. Ah, perdón, debo darle control C porque está en ejecución todavía esto. Ok, bueno, entonces ya después que interrumpimos el proceso, vamos a ejecutar. Ahí está. Ok, escribe el valor de A, 4.3. 3.1. Ok, valor de la operación. 4.1. Ups. ¿Por qué? Ah, bueno, porque en ese caso solamente acepta enteros. Y además, nos faltó algo. ¿Por qué no se imprimió el menú? Ah, bueno, porque todo eso lo almacené en una variable llamada s, pero nunca la imprimí. Aquí me faltó ponerle prim s, o sea que todo esto se imprima. Entonces, ahora sí. Voy a ejecutarlo de nuevo. Recargando. Perdón, aquí está el valor. Voy a ejecutar. Si yo ejecuto módulo X, no va a pasar nada. Nada más se va a cargarlo el módulo. Pero para que hagan las operaciones debo cargar o ejecutar el código principal, el cuerpo del programa. Ahora sí. 5.3, 5.6.7, ahí está.
Ahora me aparece, introduce la operación a realizar. Operación igual a 1 va a ser suma. Operación igual a 2 va a ser resta. Operación igual a 3 va a ser multiplicación. 4, división. Quiero que sea división. 4. Ahí está, el resultado de la operación es 0.791. Y de ahí, como todo eso está dentro de un ciclo while, vuelve a repetirse para hacer el mismo procedimiento. Ok, entonces ya hemos visto incluso la unión de varias estructuras de control como for, función, bueno, condicionales como if. Hemos también aprendido a mezclarlos con funciones, con módulos. Ya vamos haciendo cada vez programas más completos. Y bueno, algo aquí que podríamos incluir también es que vaya cambiando el resultado de la y también la operación. Si en este caso ponga suma, resta, multiplicación y división, se puede colocar igual la manera de condicionar esto para que dentro del propio if, para que aparezca el nombre correcto. Ya eso ustedes lo pueden practicar. De mi parte ha sido todo y espero les haya parecido interesante el uso de, de toda la conjunción de las funciones y los módulos también con estructuras de control. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima.